El último paso viene a ser con la participación de la arginasa, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que la ruptura de la arginina por medio de la arginasa me va a liberar la urea, ¿sí? Y el otro producto que se va a formar es la ornitina, que va a entrar de nuevo ¿a dónde? A la mitocondria, ¿sí? Para los siguientes ciclos de la urea, ¿sí? Entonces, la ornitina y la lisina van a ser inhibidores potentes de la arginasa, ¿sí? Hay que recordar eso, ¿sí? Competitivos respecto a la arginina. La arginina también va a servir como un precursor del potente relajante muscular óxido nítrico en una reacción dependiente de calcio, ¿sí? Que es catalizada por una sintasa del óxido nítrico. Es como para recordar. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que recordar? ¿Quién es el que inicia, la biosíntesis de la urea? La carbamoil fosfato sintasa tipo 1, ¿sí? La carbamoil fosfato sintasa tipo 2 lo voy a ver en la biosíntesis de la pirimidina. Y la ornitina y la lisina van a ser los inhibidores de la arginasa. Ahora vamos a hablar de aquellos trastornos metabólicos del ciclo de la urea. Muy bien, pero para hablar acerca de estos trastornos, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Entonces, generalmente estos trastornos en el ciclo de la urea son muy raros, pero son completamente devastadores. Y para poder entender mucho mejor, yo debo entender algunos principios generales de las enfermedades metabólicas, ¿sí? En general, los signos y síntomas pueden ser similares o idénticos, que pueden caracterizar cualquier número de defectos moleculares, por ejemplo, de alguna enzima dada, ¿sí? La terapia racional debe basarse en entender la bioquímica, ¿sí? De las enzimas y las reacciones catalizadas tanto en los individuos sanos como enfermos. También debo tener en cuenta la identificación de los productos intermediarios y secundarios que se acumulan antes del bloqueo metabólico de la reacción, ¿sí? Que va a proveer, por ejemplo, algunos exámenes auxiliares, ¿sí? Y que pueden ayudar a la identificación de una reacción alterada. También hay que tener en cuenta un diagnóstico preciso que va a requerir de múltiples exámenes auxiliares, ¿no? Cuantitativos de la actividad de la enzima sospechada. Por último, el gen que va a codificar la enzima mutante, está clonado de su secuencia de ADN en comparación con la del común, ¿no? Identificada en la mutación específica que va a causar la enfermedad. ¿Qué tengo que tomar en cuenta en el ciclo de la urea? Que todos los defectos en la síntesis de la urea va a resultar en una intoxicación por amoníaco, ¿sí? En el cual los efectos son mucho más graves cuando el bloqueo metabólico ocurre especialmente en las reacciones 1 y 2. Es decir, cuando participa la enzima carbamoil fosfato sintasa 1 y la ornitina transcarbomoilasa, ¿sí? Entre los síntomas clínicos asociados con el trastorno del ciclo de la urea pueden incluir los vómitos, ¿sí? Evitar los alimentos altos en las proteínas, ataxia, irritabilidad, letargia, retraso mental severo. Los datos clínicos y algunos tratamientos, en los 5 trastornos que se han estudiado hasta ahora son generalmente similares. La mejora es significativa y con un buen tratamiento puede haber un mínimo daño cerebral, ¿sí? Que está acompañada con una dieta baja en proteínas ingeridas en poca cantidad, ¿no? Y para así evitar los incrementos súbitos de concentraciones sanguíneas de amoníaco. Entonces, vamos a hablar de algunos trastornos. El primero que vamos a hablar es acerca de la N-acetilglutamato sintasa o sintetasa. ¿Dónde veo esta enzima? Esta enzima fue o es la que me sirve para la formación del N-acetilglutamato, ¿sí? A partir del glutamato y acetilcoenzima A. Y si ustedes recordarán, en la primera reacción del ciclo de la urea, el N-acetilglutamato me servía ¿para qué? Para activar a la enzima carbamoil fosfato sintasa 1. Entonces, el gen NAGS va a codificar el N-acetilglutamato sintasa,
que cataliza la condensación de la acetilcoenzima A con el glutamato. Los defectos de este gen pueden resultar en una hiperamonemia severa, ¿sí? Que en este caso es específico, ¿sí? Que puede responder también a una administración del N-acetilglutamato, ¿sí? Digamos, cuando yo tengo la deficiencia de esta enzima, lo que yo puedo hacer es administrar el producto final. El otro trastorno es a nivel de la carbomoil fosfato sintasa 1, es decir, ya estamos hablando de la propia enzima que participa en el ciclo de la urea, ¿sí? Que es responsable, digamos, cerca de 1 por cada 62.000 personas, ¿sí? Relativamente es rara. Y esta enfermedad también es llamada o denominada la hiperamonemia tipo 1, ¿sí? El problema es una deficiencia de esta enzima. El otro problema podría ser a nivel de los transportadores de la ornitina, porque como ustedes recordarán, en el paso número 5, por medio de la arginasa, con la arginina yo formaba urea y ornitina, y esta ornitina tenía que entrar a la mitocondria para que pueda interactuar con el paso número 2 del ciclo de la urea, que es con la ornitina transcarboamilasa, para así yo ir formando la citrulina, ¿sí? Que es el paso número 3, ¿no? Porque va a ser para el paso número 3 del ciclo de la urea. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Entonces vamos a ver aquí los síndromes de la hiperornitinemia, la hiperamonemia y homocitrullinuria, ¿sí? Ese es el famoso síndrome de la triple H, ¿sí? Que van a resultar por una mutación del gen ORNT1, ¿sí? Que se encarga del transportador de ornitina, ¿sí? Es el que va a codificar a nivel de la membrana mitocondrial este transportador, ¿sí? Entonces, el que no llegue la ornitina a la matriz mitocondrial va a poder, o sea, digamos, va a ser imposible que continúe el ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una hiperamonemia y una acumulación acompañada de ornitina también citosólica, que resulta en una hiperornitinemia. En ausencia del receptor entonces normal de ornitina, la carbomoil fosfato mitocondrial va a interactuar, va a carbomoilizar a la lisina, y esta lisina se va a convertir en homocitrulina, ¿sí? Y conllevándome a una homocitrullinemia, ¿sí? Entonces la ornitina que está en el citosol no va a poder llegar a la mitocondria, ¿sí? Entonces va a haber un aumento de ornitina a nivel citosólico. Bien, el efecto entonces está a nivel del transportador. El otro caso podría ser un problema con la ornitina transcarboamilasa, ¿sí? O la carbomoil transferasa. Entonces aquí generalmente la deficiencia unida a un cromosoma X, también ya denominada la hiperamonemia tipo 2, que va a reflejar un defecto en esta enzima, ¿sí? Generalmente las madres también van a presentar una hiperamonemia y una aversión a los alimentos altos en proteínas. Aquí vamos a encontrar casos, digamos, una concentración elevada de los otros productos, ¿no? Carbomoil fosfato o ornitina, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que la concentración de glutamina en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo y en la orina también se van a encontrar elevadas, como resultado del aumento de la síntesis de glutamina como respuesta a la elevación, digamos, del amoníaco tisular. Y finalmente vamos a encontrar algunos problemas, ¿no? También que se puede dar a nivel de la arginosuccinato sintasa, ¿sí? Que además de los pacientes que carecen de la actividad, digamos, detectable de la arginosuccinato sintasa, también se han reportado problemas con respecto a la afinidad con la citrulina, ¿sí? Entonces, en la citrulinemia resultante, los valores en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo van a estar muy elevados y se puede excretar de 1 a 2 gramos de citrulina al día. En el caso de que haya un deterioro o un defecto con la argininosuccinasa, una deficiencia, me va a conllevar a una
aciduria, ¿sí? Que va a estar acompañada por la elevación del nivel en sangre del argininosuccinato. Aquí vamos a encontrar que tanto el líquido cefalorraquídeo y la orina también se va a encontrar niveles altos de arginina, de argininosuccinato, y también está asociado con un cabello frágil, ¿sí? Se conocen también algunos que son de tipo de aparición temprana y otros que son tardías. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico en este caso? Se puede hacer midiendo la actividad en eritrocitos de la argininosuccinasa, en útero de la sangre del cordón umbilical o también en las células del líquido amniótico. Finalmente, puedo tener un trastorno con la arginasa, ¿sí? Vamos a ver aquí que la hiperargininemia es un defecto autonómico recesivo en el gen para la arginasa, ¿sí? A diferencia de otros trastornos del ciclo de la urea, los primeros síntomas van a aparecer hasta más o menos los 2-4 años de edad, ¿sí? Aquí las concentraciones de arginina en sangre y de líquidos cefalorraquídeos se van a encontrar elevados y el patrón de los aminoácidos urinarios que son semejantes tanto a la lisina como cistinuria pueden reflejar competitividad por la arginina con la lisina y la cisteína, ¿no? Por una reabsorción a nivel de los túbulos renales. Muy bien, ahora vamos a continuar, ¿sí? Finalmente tenemos el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo voy a poder disminuir el amoníaco, ¿no? En los trastornos del ciclo de la urea? Va a ser gracias al fenilbutirato, ¿sí? Que va a actuar como un atrapador ¿de qué? De la glutamina, y que esto lo va a hacer mediante la conversión de la glutamina a fenilacetilglutamina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este fenilbutirato de sodio va a ser un profármaco que se va a beta oxidar, ¿sí? Y voy a formar el fenilacetato, ¿sí? Que se puede dar tanto en el hígado como en el riñón. Y este compuesto se va a conjugar, ¿sí? Con la glutamina para así formar el feneacetilglutamina para que pueda ser excretado por la orina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Este fenilbutirato se va a beta oxidar, forma el fenilacetato, luego por medio de una acilcoenzima A ligasa y participación de la coenzima A, voy a formar el fenilacetilcoenzima A. Por otro lado, el glutamato, ¿sí? Con el ion amonio por una glutamina sintetasa que se daba a nivel de los músculos, de los tejidos, voy a formar glutamina, ¿sí? Entonces, esta glutamina conjuntamente con el fenilacetilcoenzima A y la enzima, la fenilacetilcoenzima A, o también denominada, ¿no?, la glutamina acetiltransferasa, voy a formar la fenilacetilglutamina, atrapando a este componente, ¿sí? Y que pueda así eliminarse por la orina y por lo tanto el amoníaco va a disminuir. Muchas gracias, espero que les haya servido. Como ustedes siempre saben, cualquier consulta, no se olviden de hacerlo por el correo del Grupo Atlas. Gracias.